Bienvenidos, estimados colegas y público en general, a su programa Dialogando con tu Decana, Alimentación, Nutrición y Salud. En este espacio abordamos distintos campos de acción importantes para ustedes y también para los nutricionistas. Hoy tenemos un tema muy importante que beneficia a todos nuestros colegas: la importancia de la actualización de datos como un proceso de transición para el voto electrónico. Este proceso no solo garantiza la validez de nuestras elecciones, sino que también facilita la transparencia y la agilidad en este proceso electoral. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, colega que ha sido presidenta del Comité Electoral Nacional en el año 2022 del Colegio de Nutricionistas del Perú, quien nos abordará un tema crucial de la importancia de la actualización de datos para el voto electrónico y lograr así un proceso electoral exitoso y sobre todo transparente para nuestra institución. Iniciemos con el programa. Hoy damos la bienvenida a la licenciada Ana Lucía Ibarra Panoira. Un gusto de tener aquí en este espacio de Dialogando con tu Decana, un espacio para todos los nutricionistas. Gracias por su invitación. Coménteme un poco de su expertise profesional, su desempeño, hace cuántos años egresó de universidad, en qué instituciones ha desarrollado como nutricionista. Bueno, yo tengo egresada ya aproximadamente 26 años. La primera experiencia que, tuve fue en el tema, siempre en la parte clínica hospitalaria. Primero empecé con clínicas, ¿no? Y luego el hospital en heridas neoplásicas, el Centro Metropolitano de Hemodiálisis. Oh, wow. Sí, y luego ya pasé a la institución del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Y ahí me encuentro ya laborando ya prácticamente en este año 25 años de servicio. ¡Wow! Sí. ¿Cuántos años de trayectoria profesional? Sí, por lo menos 27 años. Ajá. 27 años. Sí. Actualmente usted se desempeña como nutricionista del Hospital El Almenara, ¿no? Sí, parte del staff del servicio de nutrición, pero estoy designada en el área de consultoría de nutrición, en el área de trasplante de órganos del Almenara. Miren, en el área de trasplante de órganos del Almenara tenemos a una nutricionista que ya está más de 25 años, más de 28 años como nutricionista. En ese hospital sí, cumplo ya este año 25 años. Y sí. Bodas de plata. Sí. Y con el área de consultorio de trasplante prácticamente estoy 12 años laborando en el área de trasplante y consultoría. Muy sí. Interesante. Quisiera un poco que hablemos de un tema bastante especial para el Colegio de Nutricionistas del Perú. ¿Por qué es importante para el Colegio de Nutricionistas del Perú que todos los colegiados actualicen sus datos, especialmente para el proceso electoral? Sí, es muy importante porque eso nos va a ayudar a poder validar nuestros datos ante el área de la institución de la RENIEC, que es el órgano regendor de la validación de las listas de profesionales que van a participar en un acto electoral, y esto se va a reflejar en un padrón electoral, ¿no? Y esta tiene que previamente estar validada por esta institución. Obviamente tenemos artículos, normas que tenemos que cumplir, ¿no? Entre ellas está el artículo 49 de nuestro reglamento electoral del Colegio de Nutricionistas, que establece tener como institución de validación a la RENIEC, ¿no? Y también la ley de procesos electorales, el número 30.166, si no me equivoco. Sí, que también nos lo exigen, ¿no? ¿Qué desafíos usted cree que enfrenta el Colegio de Nutricionistas del Perú al intentar actualizar los datos de todos los nutricionistas, especialmente aquellos que están en provincias?
Sí, en realidad el punto también que tuvimos como comité del proceso electoral, sí, fue que el tiempo tuvimos 3 meses aproximadamente desde que empezamos nuestro rol como comité propiamente y el día del acto electoral. Prácticamente fue un tiempo muy, digamos, algo estrecho. Y que esto también, a la par que nos venía, o sea, teníamos que validar este documento, esta relación de lista, teníamos que recabar la información que en ese momento el Colegio de Nutricionistas contaba. Y obviamente al momento de presentar a la institución de la RENIEC, ellos pues te realizan, demora un tiempo de unas 2 semanas aproximadamente, hasta un mes. Tuvimos una suerte, ¿no? Porque el tiempo estaba corto, ¿no? Y tuvimos suerte de que nos lo valieron en 2 semanas y saltaron observaciones. Entre ellas habían, digamos, DNIs de algunas, digamos, un número corto de nutricionistas que no coincidían con lo que estaban o figuraban en la RENIEC. Habían nombres que también no figuraban. Obviamente al momento de la inscripción, seguro, cuando recién se colegiaron, eran solteras, casadas, y no coincidían, ¿no? Por falta de actualización de estos datos al colegio. También había un grupo pequeño de fallecidos que no se había reportado al colegio y que esto lo tenían contemplado en la RENIEC. Y en base a todos estos datos teníamos que contactarnos con estas nutricionistas, colegas, ¿no? Y lo que teníamos que hacer es buscar primeramente en la base de datos los teléfonos, y muchos de ellos no existían o ya no estaban o no coincidían los teléfonos, ¿no? y no tenían correos actualizados, algunos sí, otros no tenían correos. Y obviamente el siguiente paso era como contactarnos con los mismos consejos regionales, pero era un tiempo, estábamos contra el tiempo, y lamentablemente con un grupo de los colegas no logramos contactarnos. Sé, ¿no?, de que hay colegas que están internados, ¿no?, por motivo laboral en centros mineros. Ajá, y como también en zonas profundas o digamos, de la sierra, la selva. Entonces, imagínense poder contactarnos con ellos. No, eran las cosas referenciales que nos, digamos, que nos comentaban sus colegas de sus zonas, ¿no? Y ellas también no tenían la manera de cómo contactarse. Miren, qué importante. Entonces, la RENIEC, el rol de la RENIEC en un proceso electoral es la validación de los datos de los colegiados, de los miembros de la orden, con la finalidad de qué validaba la RENIEC. La validación de la data que presentábamos, de los datos de todos los colegiados hábiles, ¿no?, según el reglamento electoral, hábiles hasta tal fecha antes del proceso electoral. Entonces ello tenía que ser entregado a la RENIEC y ellos lo validaban. Y la validación consiste pues en que ellos tienen que coincidan esos datos con su base de datos de ellos, ¿no? Y los datos que no coincidían nos reflejaban en observaciones, ¿no? Por lo tanto, no podían ellos participar en las elecciones. Digamos, claro, como no teníamos datos actualizados, ellos nos pedían levantar esas observaciones, esos datos que faltaban aclarar, sea por los números de DNI que no coincidían, que era un número de pocas colegas, o los nombres y apellidos o los apellidos que no coincidían, ¿no? Entonces, o de funciones que teníamos nosotros que confirmar si realmente, digamos, sí, efectivamente, ¿no? Pero estábamos contra el tiempo y el tema era el poder contactarnos. Los teléfonos no estaban actualizados. Entonces esto afecta negativamente el padrón electoral. Bueno, una vez que, digamos, hicimos lo máximo posible, tanto con los miembros de los comités electorales regionales, que también ellos trataban de contactar con los mismos consejos de decanatos de ese tiempo. En caso que no pudimos, pues con un grupo lamentablemente pequeño de nutricionistas no podíamos incluirlas en la lista, que obviamente luego, una vez aprobado, se convirtió en un padrón electoral, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuáles son las consecuencias para los nutricionistas y para el colegio el no tener los datos actualizados a tiempo?
Bueno, esto pues ya lamentablemente no pueden, digamos, figurar, ¿no? Pero lo que hicimos como para poder ellos tener un derecho digamos, porque todos tenemos derecho a la votación, colegiados y habilitados, ¿no? Obviamente la opción que se comunicó fue que aquellos colegas que eran hábiles y que tenían la constancia y la habilidad dentro de la fecha que era el cierre de estar hábil, presentar esa constancia a sus consejos regionales, digamos, dentro del tiempo del proceso electoral o en el proceso con una constancia, ¿no? Y con la misma persona, y bueno, obviamente con todo el DNI y la constancia, sobre todo que ella estaba hábil, ¿no? Digamos, enviado por el mismo Consejo Regional que pertenecía al momento de la votación. Esa es la única forma de habíamos podido decidir como Comité Electoral Nacional de dar esa opción, pero en realidad el tema es que eso nos atrasaba para que nos levanten las observaciones, ¿no? Es un tiempo, alarga más ese proceso. Exacto, nos alarga más el tiempo de poder realizar el proceso electoral. Interesante. ¿La actualización de datos facilita la implementación del voto electrónico? Sí, definitivamente para todo tipo de votación, sea electrónico o presencial, se requiere la validación de la lista para que luego sea denominado el padrón electoral oficial, ¿no? Legal. Exacto. Sí, y bueno, y obviamente no solamente para el tema electoral, también para otros tipos de acciones importantes que tenga el colegio como institución. Yo considero que es muy importante que todos tenemos el derecho de votar, pero también como que es digamos, un derecho, también se convierte en una obligación, ¿no? De que antes de tenemos que estamos obligados, ¿no? O es parte de nuestra obligación de poder actualizar esta data, ¿no? Para contribuir a este tipo de procesos. Y lograr la mayor participación posible. Exacto, el objetivo es que lleguen a votar el 100%, ¿no? En el tiempo que nosotros estuvimos, estaban colegiadas aproximadamente 8.600, ¿no? 8.600 profesionales nutricionistas, y de los cuales el 60% solo estuvieron hábiles al tiempo del corte según el reglamento electoral, ¿no? Y de esos hábiles que tenían derecho a votación, solamente asistieron el 55%. La diferencia no. También esto es, bueno, obviamente se entiende, ¿no? Hay una serie de factores, por ello se pidieron digamos, las justificaciones, ¿no? Para que le envíen a sus consejos regionales, y estas debían ser levantadas, ¿no? De las dispensas. Claro, entonces quiere decir que del 60% del universo, el 60% estaban hábiles, y de ese 60% solo el 55% realizaron el voto como tal. Exacto. Entonces, al tener el camino hacia el voto electrónico, partir desde ya con la actualización de datos, ¿cómo usted lo ve? Y yo pienso que es favorable, porque obviamente digamos, en todo el proceso de la organización previo a las elecciones, ¿no? A que se informa de que ya se convoca elección, habían, digamos, solicitudes de colegas que están internadas, ¿no? En el interior del país, que obviamente no pueden salir, como les mencioné. Y entre otros aspectos también, ¿no? Habían colegas que estaban a cargo de familiares, únicamente ellos estaban a cargo de su familiar adulto mayor con alguna enfermedad, una serie de situaciones que nos comunicaban, ¿no? Obviamente algunas estaban contempladas en el reglamento para dar dispensas, otras no estaban contempladas, ¿no? Pero teníamos que dar una solución frente a ellas como Comité Electoral Nacional, que nos otorgaba el artículo 124 del reglamento electoral esa potestad a nosotros de poder dar la solución, ¿no? Ante alguna situación que no contemplaba el reglamento electoral. Hicimos lo máximo posible de poder
justificarlas, ¿no?, en las dispensas que nos consultaban los presidentes de los consejos, de los comités electorales regionales, ¿no? Y entonces por ello también se consideró la importancia de poder en un futuro poder realizar el proceso por electrónico, ¿no? Pero obviamente para cuando nos convocaron como Comité Electoral Nacional, lamentablemente ya estábamos contra el tiempo. Nosotros consultamos a la OMPE y ya la OMPE, que es la institución que autoriza y hace todo el proceso, realiza todo el proceso, perdón, demora entre 8 meses a 1 año. La solicitud tenemos que solicitarlo con tiempo, mínimamente 6 meses. Exacto. Pero se requiere que los datos sean completos para que todos tengan el derecho a votar, ¿no? Pero para eso, si exigimos el derecho a votación, que es lo legal, tenemos que también cumplir con nuestro deber de actualizar nuestros datos, porque realmente ser parte de un comité electoral para mí es una experiencia muy grata, bonita, una experiencia en que agradezco a cada integrante de los comités electorales regionales y de la nacional, y que se portaron bastante bien, trabajamos en armonía. Y realmente es una experiencia más de que el trabajo en equipo es muy importante. Entonces, sí, pero tuvimos estas discrepancias, ¿no? Sí, en todo caso nos queda que el sistema de voto electrónico nos trae mucho beneficio a los colegiados. Así es. Y uno de ellos es la participación, lograr mayor participación, porque uno podría desde cualquier lugar realizar el voto, ¿no? Y no está como estos casos que hemos tenido, la participación del 60% de los hábiles, el 55%, porque hay un tema de desplazamiento, sí, y de gasto también. Entonces, estamos trayendo un beneficio en la actualización de datos. Así es. ¿Qué estrategias se puede implementar en el colegio para asegurar que todos los nutricionistas, especialmente aquellos que están fuera de Lima, puedan actualizar que usted nos recomendaría, que puedan actualizar de manera sencilla para el colegio? Nosotros, frente a estas experiencias que tuvimos, tanto como el Comité Electoral Nacional y las que nos hacían llegar los comités regionales, se elaboró unas recomendaciones emitidas en el informe final del proceso electoral, dado a su despacho, entregado a su despacho, y bueno, entre ellas, digamos, sería facilitar a aquellas colegas que están internadas o en lugares muy distantes, acercarse a llenar la ficha o entregar la ficha personalmente a los consejos regionales que les sea cerca. No es necesariamente, pienso yo, regresar al consejo o venir acá a Lima, no es tedioso, porque sé que hay centros laborales que es muy difícil de permiso, ¿no? Porque están en un periodo de internados o con trabajos de campo. Y obviamente acercarse al consejo regional más cerca, presentarlo, y yo creo que debe haber una vehiculización entre los consejos regionales, entre ellos, para que puedan ser actualizados o entregados esas fichas, ¿no? Sería lo más, digamos, una recomendación, ¿no? Sí, justamente nosotros como Consejo Nacional tomamos su informe, porque ha sido, usted sabe, todo un proceso a que salga el informe también, sí, y todo un esfuerzo, dedicación y diligencia para que el informe del Comité Electoral tengamos una base de datos también de los que no sufragaron, y tengamos por consejo regional. En ese entonces teníamos 14 consejos regionales, sí, y una de las recomendaciones que ustedes nos recomendaron o nos dieron a sugerencia en el informe, cuando se entregó el informe final, era la actualización de datos por las inconsistencias que había, y lo otro era justamente que no todo se centralice en Lima, sino que puedan influir los consejos regionales, que ahí usted mencionaba, se puedan entregar estas fichas. Esas fichas, sí, para facilitar el trámite. Para facilitar el trámite a los colegas que están más lejos, exacto, ¿no? Bueno, el Consejo Nacional en esa mirada ha descentralizado, justamente ya no somos 14 consejos regionales, sino ahora somos 24 consejos regionales, y tenemos sedes en regiones donde antes no existía. Ah, buenísimo.
y esto en cumplimiento también el estatuto que nos da la competencia y la facilidad, y eso ha organizado también, y a la actualidad, que colega de cualquier consejo regional, si en esa región está un consejo regional, entregue, porque el colegio es uno solo, ¿no? Así es. Entonces, el Consejo Nacional ha tomado la experiencia y también el informe que el Comité Electoral, también que por primera vez usted ha hecho entrega de un informe. Yo quiero agradecer públicamente porque la licenciada Ana ha sido muy diligente en entregar su informe a pesar de toda la cantidad de inconsistencias que se encontró, pero finalmente se logró entregar el informe. Producto de ese informe, nosotros hemos tomado las acciones pertinentes con 6 meses de anticipación, 7 meses, porque eso se tomó en diciembre del 2024 la decisión, y que desde diciembre del 2024 hemos hecho el comunicado que del 5, todos los habilitados hasta el 5 de diciembre, hasta el 11 de enero, puedan recarnetizar, actualizar sus datos para enrumbarnos al voto electrónico, ¿no? Entonces, pero eso también conlleva, estimados colegas, a que la licenciada ha tenido un grado de responsabilidad y compromiso bastante fuerte para hacernos llegar ese informe bien detallado, porque lo hemos revisado en muchas ocasiones, para que sea también una oportunidad de vuelto, pasar un proceso de validez, hasta que por fin tuvimos el informe final. Y esto nos lleva a una mejora, que producto de ello hemos descentralizado los consejos regionales para que ahora sí podamos tener a nivel nacional la representatividad y también hacer este camino que esperamos a llegar a un buen término con el voto electrónico, porque hacer un informe electoral en físico de lo que ha sido es bastante desgastante en tiempo, y esto es ad honorem, ¿no? Los colegas que han realizado el informe del Comité Electoral Nacional, porque de todas las regiones, ha significado dar su tiempo después de sus horarios de trabajo, después de sus horarios con la familia o estudios que puedan estar realizando, pero tenían que cumplir. Y eso se felicita públicamente, porque el Comité Electoral del 2022 cumplió en el encargo que le dio el colegio y sacó como producto final en el 2023 el informe final de todo el proceso electoral. Dicho de paso, este informe ha conllevado a quienes no sufragaron el tema de una multa, ¿no? Que nosotros no dimos el alcance de que se cobre todavía, porque todavía estábamos revisando y validando el informe final del Comité Electoral. Entonces, licenciada Ana, quiero felicitarla a usted, porque desde que la conocí por primera vez, públicamente ha usted cumplido con el encargo que se le dio y lo ha, digamos, hecho de la mejor manera, en un tema diligente, con celeridad, a pesar de todos los contratiempos que pueda uno tener. Y a la hora, producto de ese informe, nosotros estamos implementando estos nuevos cambios. Decana, es importante resaltar que la OMPE va a ser cargo del, digamos, del proceso electoral in situ. Durante el acto electoral, el proceso del manejo de los votos, ¿no?, del conteo, va a estar a cargo de la misma OMPE. Para ello, previamente, ellos van a enviar un tema de digitación, un proceso de VPN o algo así, me explicaron en su momento, que van a hacer llegar a los diferentes correos electrónicos de todos los colegiados, para que ellos puedan abrir y emitir. Y esa administración de esa, digamos, de ese sistema informático va a estar a cargo únicamente de la OMPE. No participa el colegio. Yo no voy a votar, claro, como comité no voy a hacer el conteo, no. Sí, todo va a ser la OMPE y ellos nos van a dar el informe final, y obviamente esto va a garantizar la total transparencia del proceso electoral. Gracias, licenciada Ana, por compartir su experiencia en el proceso electoral anterior en el 2022. Estimados colegas, esta experiencia que se ha sumado en el proceso de elecciones en el 2022 nos ha conllevado a realizar cambios dentro de la organización del Colegio de Nutricionistas del Perú. Uno de ellos es la recarnetización. ¿Y por qué es importante la recarnetización?
Es porque en ello principalmente el objetivo es la actualización de datos. La actualización de datos nos va a permitir llegar a un proceso de la digitalización y en este enmarcado con el voto electrónico. Y el voto electrónico va a permitir lograr la mayor participación de colegiados a nivel nacional e internacional. Somos 10.200 colegiados a la actualidad. Queremos que no ocurra lo que hace 3 años ha ocurrido, donde solo participaron del 60% de hábiles, el 55%, como lo ha mencionado, debido a diferentes contextos y realidades de los nutricionistas. Estos están en extranjero, en temas de frontera, y esto conlleva a que no haya participación. Entonces, el voto electrónico va a permitir que haya mayor participación y lograr el 100% de los habilitados, que ese es el objetivo en las próximas elecciones electorales. Eso es un punto. 2, es también que el comité electoral que se elija para este proceso no tenga que hacer informes, revisar planillas uno por uno de físico en físico y recabar a nivel de todas las regiones, que en ese entonces fueron 14 consejos regionales. Eso ha permitido que el informe, si bien es cierto, hubo un proceso en el 2022, el informe fue entregado en el 2023 porque se ha tenido que revisar correo, dispensas de cada colegiado para recién emitir un informe del comité electoral, que por primera vez también lo han realizado, no solo nacional, sino recabar de todos los comités electorales regionales. Entonces, segundo beneficio, el comité electoral no va a tener toda esa burocracia administrativa, sino al ser digitalizado su informe también va a hacerlo demasiado rápido. Y se va a emitir un informe en un plazo máximo de 2 meses, incluso menos. Ese es el segundo beneficio. El tercer punto positivo que estamos teniendo es que estamos haciendo con 6 meses de anticipación, debido a que en noviembre hemos culminado con entrar en funcionamiento 24 consejos regionales para que cada región tenga representatividad en su espacio geográfico. Entonces, hemos ido paso por paso. La entrada en funcionamiento de los consejos regionales, la ampliación de 14 a 24 consejos regionales. Posterior a ello, hemos hecho la actualización de datos con la recarnetización. Y ahora solicitamos ante la OMPE ya el proceso que se viene anticipado para ir al voto electrónico. Entonces, como verán, no ha sido algo que no ha sido planificado. Eso por un lado de la actualización de datos. La recarnetización también se les ha mencionado que es de forma obligatoria y gratuita. No tiene un costo. Y esto implica, ¿por qué gratuita? Porque en este marco es darle un carnet al colegiado actualizado, con lo que implica la digitalización, y esto el colega, el nutricionista, sea reconocido ante cualquier institución y diga: yo soy nutricionista y tengo mi carnet de colegiado. Así como el abogado se presenta a diferentes instancias, su número y su carnet. Eso es por un lado, y por otro lado es el tema de los convenios que vamos a realizar con distintas instituciones. Y ahora, al hacer un convenio, el Consejo Nacional, que representa a todos los nutricionistas del Perú, beneficia desde el Consejo Regional de Tumbes hasta Tacna. No hay que solamente se va a beneficiar un solo Consejo Regional. Parte de los requisitos es justamente el carnet del colegiado. ¿Por qué necesitamos que la ficha sea en físico, queridos colegas? Es muy importante. Ustedes han escuchado de la propia boca de la licenciada Ana todas las dificultades que han tenido en ese proceso. Incluso el tiempo que se le ha dado para que puedan organizar un proceso electoral. Frente a ello,
Los colegas que están en diferentes lugares, en zona de Brae, en zona de Quimbiri, frontera de Loreto con el Ecuador, Colombia, todos los colegas que están por la parte de la selva, es necesario incluirlos a todos para ver que la participación de este comicio electoral que se acerque podamos lograr ese 100%. Y para cerrar en este punto, no solamente es que garanticemos que estén actualizados los datos, sino la veracidad de que autoricen o no autoricen su información que es netamente confidencial. ¿Este es un proceso de transición? Sí. ¿Y queremos llegar a la digitalización? Es lo que más aspiramos como colegio para el beneficio de todos y que todos podemos ser partícipes e involucrar a los nutricionistas a nivel nacional, como ya lo hemos venido haciendo al crear y entrar en funcionamiento 24 consejos regionales, y eso ya implica participación de los nutricionistas. Agradecemos su comprensión, agradecemos su disponibilidad y la actitud positiva que están tomando. Sacaremos un comunicado de cuánto hemos recabado ya de información y se estará publicando para conocimiento de todos ustedes, para que estemos informados. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo domingo con su programa Dialogando con tu Decana.